729 doy la bienvenida a Karen Sichel. Ella es abogada, analista y estudiando en Cambridge criminología. Además, impulsó la consulta popular en el gobierno de Guillermo Lasso y por ahí quiero empezar, Karen. Buenos días, gracias por acompañarnos. Quiero empezar por ahí, porque cuando se pierde una consulta popular como la perdieron ustedes, 9-0, lo primero que se hace es reconocer los resultados. El presidente, ya lo vi la semana pasada, después de varios días y un viaje, salió y aceptó la derrota. Pero otros funcionarios del gobierno no la estaban reconociendo. Decían, no hemos perdido, tampoco ganamos, sino todo lo contrario. Entonces, lo primero es aceptar los resultados. Sí, por supuesto. A ver, yo creo que aquí hay dos cosas que quiero decir. La primera es, bueno, históricamente en el Ecuador los plebiscitos o las consultas sirven como un medidor de la popularidad del gobierno. Y esto es así. Desde el retorno a la democracia, el Ecuador ha tenido 14 consultas populares, 73 preguntas, de las cuales han aprobado 45. Si es que uno analiza el patrón histórico, es fácil ver que el presidente que ha utilizado las consultas populares en su momento alto de popularidad es el presidente que ha ganado las consultas. El presidente que lo ha hecho en un momento bajo de popularidad es el presidente que ha perdido las consultas, independientemente de las preguntas. Entonces, es ilógico pensar que en el caso del presidente Noboa esto es contrario. Y yo he visto también a funcionarios públicos, analistas que son afines, digamos, al gobierno, que piensan que que la pérdida de la consulta, las 4 preguntas, significan que los ecuatorianos se sentaron a leer los anexos y dijeron no a cada pregunta, lo cual me parece delirante, porque lo que pasó realmente es que los ecuatorianos dijimos no a un gobierno que ha demostrado que se rodea de sus amigos íntimos, no de personas técnicas, que ha demostrado que incumple con la ley de manera sistemática, y lo que estamos diciendo es que no queremos más abuso y que queremos que el gobierno resuelva los problemas, pero rodeado de personas técnicas y que cumpla con la ley. Claro, porque, por ejemplo, en la pregunta de la consulta que ustedes impulsaron, decirle no a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana no es ilógico. En esta consulta, decirle no a un achicamiento del Congreso o de la Asamblea Nacional no es ilógico. Entonces, cuando pierdes esas preguntas, te das cuenta que no es contra las preguntas, es contra ti. El tema es por qué hacen consultas cuando están desgastados. Yo hacía un análisis sobre el dilema del juego del ultimátum, que es un experimento económico en donde se demuestra que los ciudadanos, las personas, prefieren castigar al abusador que ganar. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que las preguntas, en este caso, también fueron como un mecanismo para castigar, en este caso, a un presidente que estaba incumpliendo con la ley. En el caso del expresidente Lasso, yo considero que fue igual un momento incorrecto en donde el desgaste normal del gobierno y, digamos, las cosas como son. El momento institucional en donde el presidente Lasso no podía gobernar en una asamblea cooptada por las mafias, no tenía la gobernabilidad que tiene el presidente Noboa, sí marcó una diferencia. La gran diferencia entre los dos mandatos, entre las dos consultas, es que el presidente Noboa tiene la mayoría en la Asamblea Nacional y ha cooptado, digámoslo así, al Consejo de la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana. Esa misma Constitución de Montecristi es la que le ha permitido gobernar. Sin embargo, no ha gobernado. Necesita hacer, con esa mayoría que tiene en el Parlamento, los cambios que puede hacerlos. Ahora, las derrotas electorales son una oportunidad para replantearse. Esto es como el fútbol. Pierdes un partido, te sientas y dices, a ver, ¿qué hago para salir a ganar el siguiente? El presidente Noboa ha leído los resultados, empezó una reestructuración de gabinete, cambió la mayor cantidad de ministros desde el inicio de su gestión hace 2 años. Esto es verdad. El tema es, no hay que cambiar por cambiar, pues. Por ejemplo, a ver, yo creo que uno tiene que analizar esto desde el panorama grande. La pérdida de hace 2 semanas es la pérdida más grande que ha tenido cualquier presidente desde el retorno a la democracia, solamente seguida por la pérdida de León Febres Cordero en 1986. Entonces, es importante y rectificar es importante. Ahora, ¿cómo rectificas? Por ejemplo, en Chile, Boric perdió también consecutivamente 2 plebiscitos. ¿Y qué hizo Boric? Trató de cambiar ministros. ¿Qué hizo Boric? Trató de dialogar con diferentes sectores. ¿Qué ha hecho el presidente Noboa? Ciertamente, yo creo que de los últimos cambios han habido cambios positivos, como por ejemplo el secretario jurídico Herrería. Creo que de alguna manera la vicepresidenta en el sector de salud nos da alguna tranquilidad de que al menos habrá cierta transparencia, pero más allá de eso, hay un reciclaje del gabinete, pero no hay realmente una actitud del presidente de decirnos a sus mandantes, yo quiero cambiar y quiero alterar mi actitud de autoritario para gobernar de una manera transparente. ¿Cómo lo debería hacer? Porque lo que va a pasar es que hasta mediados de enero el presidente va a estar casi fuera del país.
Y eso es vergonzoso, Milton, porque si es que uno analiza cómo fue el proceso, además de develar la agenda de viajes del presidente, es una opacidad, una vulneración de la ley, tras una vulneración de la ley, en donde no solamente incumplen el 144 de la Constitución, sino también la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, lamentablemente, no solamente por el qué, el hecho de que se vaya, que creo que todos los ecuatorianos queremos que haya más cooperación internacional, sino el cómo, el hecho de que no nos diga para qué se va, con quién se va, cómo se están administrando los fondos, eso sí es preocupante. Y no es un tema solamente de las formas, es precisamente la actitud autoritaria que ha tenido el presidente Noboa, lo que creo que los ecuatorianos rechazamos. Solo le digo algo, en abril nosotros teníamos la posibilidad de elegir entre Luisa González y Noboa. Nosotros sabemos lo que representa Luisa González, sus conexiones con Maduro, el gobierno autoritario al que encubre continuamente y el oportunismo del correísmo. Dijimos que no a eso, pero Noboa los últimos meses ha actuado de una manera similar. La pugna con la Corte Constitucional, la toma del Consejo de la Judicatura, los juicios políticos en la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que lo que le estamos diciendo al presidente Noboa es: no queremos la podredumbre del correísmo, pero por favor, usted no se comporte de la misma manera. Ahora, sí, el presidente pierde la consulta, se va de viaje, hay un viaje que no se ha aclarado para qué fue y se lo cataloga como un viaje reservado, un viaje confidencial. No sé si esa figura exista. Luego otro viaje y se baja un decreto, un secretario jurídico, que creo que es una de las cosas más importantes que ha hecho en los últimos días, nombrar a ese secretario jurídico, que le cambia el decreto y dice: no, este es un viaje por temas personales. Terrible, y lo hace en un proceso de horas cuando los periodistas y la opinión pública comienzan a consultar las incongruencias precisamente de esos viajes. Entonces, Milton, desde mi punto de vista, lo que está pasando con el país es que el país le ha dicho que no a un gobierno que ha transgredido su poder y que no está dándole al país lo que necesita. El presidente lo que necesita es dejar de rodearse de sus amigos íntimos y escuchar a las personas que creo que hay en el Ecuador, personas capacitadas y que encuentre cuadros que sean capaces de contradecirle y de corregir. Si es que el presidente tiene que comenzar a dialogar, no es entre los amigos íntimos, sino tiene que empezar a dialogar con sectores sociales, con ambientalistas, con sectores sociales que realmente puedan aportar. El presidente actualmente tiene, para enmendar la Constitución, yo diría que solamente la vía de la enmienda legislativa, porque la reforma parcial... Ha dicho que va a insistir. Sí, pero la reforma parcial... Una enmienda constitucional, una reforma parcial termina en una consulta popular. Exactamente, eso quiero explicar. La reforma parcial, si bien se requieren 77 votos para aprobarse la legislatura, luego se aprueba por referéndum, pero la enmienda legislativa que inicia en la Asamblea Nacional requiere de 101 votos para aprobarse. Entonces, o el presidente se sienta a conversar con otros actores políticos, y no me refiero a negociar con el correísmo, que sabemos que lo que quiere es avanzar su agenda de impunidad, sino me refiero a hablar con sectores productivos, ambientalistas, para que sus propuestas tengan apoyo ciudadano, apoyo por parte de los centros intelectuales del país. Si no hace eso, difícilmente va a conseguir esos 101 votos. Entonces, la reforma parcial yo también creo que está eliminada porque termina en referéndum. Le queda el camino de las leyes, que sí tiene votos y sí puede hacerlo, pero le faltan propuestas. Al gobierno le falta un plan de centrar al país en cuáles son los cambios de fondo, no los populismos penales, no los populismos constitucionales en que él nos ha metido, sino un plan real de cuáles son las reformas que quiere darle al país. Bueno, ahora el tema es que el diálogo se tiene que hacer aquí, pues, en el país. Y el presidente va a estar fuera hasta mediados de enero. Ese es el tema. Yo creo que nuevamente... A lo mejor sí, haciendo cosas que le beneficien al Ecuador, consiguiendo, que también tendríamos que enterarnos. ¿Qué consigue afuera? ¿Qué cosas se van a conseguir afuera? ¿Qué se ha conseguido y de qué ha servido? Mire, Milton, yo estoy de acuerdo con su lectura. Yo creo que el presidente está cometiendo un error al abandonar al país de esta manera por un periodo tan largo, con tanta opacidad, sin decirnos cuáles son las metas, sin darnos unos resultados. Si bien es cierto, como decía, la cooperación internacional, particularmente en materia de seguridad, es importantísima, ahora mismo el país necesita un presidente que tenga claridad y que diga: he escuchado el mensaje y necesito rectificar. Necesito
sentar a personas capacitadas que sean capaces de darle al Ecuador una agenda de reformas legales. Voy a usar la mayoría que tengo en el Parlamento para poder efectivizar esos cambios y necesitamos un presidente que venga a dar la cara. Lamentablemente creo que quizás por un tema de personalidad o no sé, el presidente no ha decidido dar la cara más que contadas ocasiones. Yo creo que eso sí le juega en contra porque los ecuatorianos estamos esperando más, estamos esperando, no queremos nuevamente que las mafias tomen el poder, no queremos darle el poder al correísmo, no queremos darle el poder al oportunismo político, pero sí queremos que este gobierno le vaya bien, queremos que le vaya bien de manera constructiva y para eso el presidente tiene ¿Tiene chance de que le vaya bien todavía? Yo creo que sí. La gran diferencia entre el gobierno del expresidente Lasso y el presidente Noboa es que el presidente Noboa tiene una asamblea que no está conspirando para sacarle del poder. Él tiene que cuidar la gobernabilidad en el Parlamento, mantener los votos que tiene la mayoría absoluta para aprobar leyes, para incluso si es que lo maneja bien, incluso podría eventualmente pensarse en una enmienda legislativa. Puede hacerlo. El problema es que yo no veo que para dialogar se necesita escuchar. Y yo no veo que el presidente Noboa esté escuchando a las personas que piensan distinto a él. Veía en la entrevista que le hizo el comunicador Yunda, que llamaba a sus críticos, no sé cómo más decirle, pero llamaba a sus críticos... Que le hizo Yunda nomás, digamos. Sí. Le llamaba a sus críticos sufridores. Entonces, personalmente, yo no dejé de votar por la señora Luisa González para votar por Noboa, que me llame a mí también sufridora por hacer una crítica al gobierno. Si es que el presidente tiene que respetar a los ciudadanos, no puede calificar a las personas que criticamos al gobierno de sufridores como lo hacía el expresidente Correa. No podemos cambiar un autoritario por otro. Muchas gracias, Karen, por habernos acompañado. Gracias, Milton. A usted.